Un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Y yo no sé si usted notó lo que estábamos leyendo, pero Pablo veía en los hombres, en este caso tenemos a Timoteo y a Tito. Vemos de que él vio en estas personas fe, gracia, misericordia y paz. Eso es lo que dice la palabra. A los dos les dijo lo mismo. Y lo más lindo que les dice, mis hijos amados. Wow. Yo, de mi padre, yo nunca tuve esa palabra. Yo me imagino que de alguien oír eso, que le diga a uno, mi hijo amado, ha de ser algo bonito. Amén. Entonces este hombre ve que tanto amor tenía por ellos, y no era familia de ellos. Amén. Eran sus discípulos. Amén. Eso era. Entonces en esta parte, hermanos, vamos a estar leyendo de aquí a 3 meses, creo. Todo esto, la enseñanza es sobre las 3 cartas que escribió Pablo, que es 1 Timoteo, 2 Timoteo y la carta a Tito. En ellas, hermanos, vamos a encontrar qué es ser un líder, cómo es ser un líder, qué cualidades tiene que tener un líder. Pablo, como le dije, Pablo instruyó a estos hombres de una forma que él les inculcó esto: la fe, la gracia, le dije, la misericordia y paz. Aleluya. Eso les inculcó a estos hombres. Y hizo lo que hizo el pastor acá, los presentó como pastores a ellos. Sí, Pablo no los envió así nada más, vayan a pastorear. Él tomó su tiempo, él dedicó tiempo para enseñarle a estas personas. Entonces, ¿qué le quiero decir? Hoy en día, hermanos, el pastor, el diaconado, tiene que tomar su tiempo, tiene que dedicarle tiempo a sus discípulos. Porque ustedes tendrían que tener discípulos. Cada uno de nosotros tendríamos que tener un discípulo. Entonces, pero ¿qué tuvo que hacer Pablo para llegar a eso? Pablo, recordemos que Pablo, antes de convertirse al cristianismo o al evangelio, recordemos quién era Saulo. Era un hombre de mala reputación. Cuando decían viene Saulo, la gente huía de él. Los cristianos verdaderos huían de Saulo. Le tenían temor. Saulo era señalado. Era como quien dijera Darío allá en su colonia, en El Salvador. Una persona, hermanos, que la gente mayor no quería tener contacto con Darío. Porque era una persona no grata. Era una compañía que una persona sabia no iba a querer andar con este varón. Entonces así era Saulo. Saulo era una persona que nadie quería estar, ¿verdad? Que pensara diferente, ¿no? Que fuera cristiano, que fuera temeroso de Dios. Era una persona que le tenían temor. Amén. Pero cuando viene Cristo a la vida de él, hay una transformación de hombre y de nombre también, porque después se llamó Pablo. Gloria a Dios. Y Pablo ya era diferente en esa época. Pablo se había convertido y en él había nacido la paz, la fe, la misericordia y la bondad, cosa que les inculcó a sus discípulos. Fue lo mismo que hizo Jesús. Jesús ve los hombres como los hombres que él escogió, no fueron hombres letreados, no fueron hombres de alto prestigio, fue gente como decirlo, ruda, gente que no tenía estudios. Mas sin embargo, han sido los hombres que han tenido más amor, han tenido más misericordia, han vivido más en paz. Después de ser hombres violentos, pasaron a ser como ovejitas. ¿Pero por qué? Porque fueron instruidos por alguien que vivía eso. ¡Aleluya! Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en las cartas de Pablo. Tal vez esta noche sea breve la enseñanza, porque es la introducción y también porque el tiempo ya nos avanzó. Pero un pastor, estas son las cualidades que tiene que ver cuando nombra a un líder. Primeramente, tiene que instruirlo, tiene que enseñarle qué significan esas palabras y cómo se practican. Pero para eso, primero la persona tiene que aprender a sí misma para dar, porque no podemos dar de algo que no tenemos, ¿verdad?
Yo no puedo darle dinero, hermano Tereso, si yo no tengo dinero en mi bolsa. Lo mismo, yo no puedo dar amor si yo no he creado amor en mi corazón. Si yo no he, todos traemos amor, todos tenemos, de todo traemos. Lo que tenemos que hacer es desarrollarlo. Yo soy corto de palabras, pero yo le digo a Dios, yo sé que tengo lengua, tengo mi voz y todo, pero y digo yo sé que lo voy a lograr, yo sé que lo voy a hacer, yo lo tengo dentro de mí, tengo el deseo de buscar de Dios, aunque el mundo, ¿verdad?, me ponga cosas, como dijo el pastor, vengan cosas a mi mente y tanta duda y todo eso, pero dentro de mí dice la palabra que yo he sido creado para adorar a Dios. Usted también, lo está escondido, pero hay que sacarlo a la luz. Entonces Pablo, hermanos, enseña a estos hombres y por inspiración escribe estas cartas. No eran exactamente solo para sus discípulos, era para los tiempos de nosotros también. Así es que quiero que vayamos al libro de allí mismo, no sé si lo cerró. Vamos a ir primero a 1 Timoteo capítulo 3. Como le vamos a saltarnos muchas cosas para llegar ahí. 1 Timoteo capítulo 3. Aquí vamos a ver, hermanos, las cosas que Pablo le dice a sus discípulos que tienen que cultivar en sus vidas. Permítame que yo no lo tengo. Gloria a Jesús. 1 Timoteo capítulo 3 le dije, ¿verdad? 3 del 1 al 13. Dice, requisitos de los obispos, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? Un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en desacrédito en lazos del diablo. Los diáconos, bueno, lo vamos a dejar ahí. Entonces, porque tenemos diáconos también presentes. Pero lo vamos a dejar ahí, hermanos. Entonces, estas son las cualidades, hermanos, que nosotros tenemos que cultivar si verdaderamente queremos hacer la obra de Dios. Esto es lo que tenemos. Yo le voy a decir algo. Cuando yo estaba en la escuela, el profesor me dijo, para ser buen maestro, tenés que ser primero buen alumno. Entonces, para nosotros llegar a ser buenos líderes, tenemos que ser buenos miembros de la iglesia. Amén. Buenos discípulos. Entonces, tenemos que cultivar eso. Como decía el pastor, tenemos que ver y tener cuidado de no caer en los señalamientos. Eso es una cosa, hermanos, que nos afecta a todos. Como le digo, este es un grupo que se está haciendo, pero déjeme decirle que si nosotros ponemos de nuestra parte, vamos a vivir en paz aquí mismo. Yo vengo como saben, de la célula del hermano Oscar, y ahí se cultivó el amor. Se está cultivando eso. Gloria a Dios. Como le dije al principio, yo no le vengo a retarlo, yo no vengo a nada de eso. Yo vengo a decirle que pongamos en práctica el amor. Si tenemos comezón de hablar de algún hermano, de alguna hermana, hagamos el esfuerzo por no hacerlo. Amén. Si queremos entrar en contienda porque el hermano oímos que digo, seamos perdonadores. O sea, hay cosas, hermano, que nosotros podemos pasarlas y no nos van a afectar. No nos afecta. Sí, amén. Fíjense que si alguien tira una pedrada por allá, si yo no le meto la cabeza no me va a afectar, ¿verdad? Y si me tiraron la pedrada, pero agarró para allá, ¿para qué la voy a ir a buscar?
me va a lastimar. Lo mismo, si alguien hace algo o dice algo contra mí, yo lo que puedo hacer es hacerme a un lado. Y ahí la persona, mire, cuando es ignorada, fíjese que rápido le pasa la cosa. Fíjese que hay personas que pueden estar enojadas, pero si usted la ignora, fíjese que rapidito se contenta. Entonces, así también los problemas. Si nosotros le ponemos atención al problema, la persona se ensancha más y empiezan más grandes los problemas. ¿Por qué? Porque nosotros nos ponemos. Dice que la palabra dice que no se ponga en nuestro espíritu el enojo, dice. Porque en el seno, dice, porque el enojo está en el seno de los... se me olvidó la última palabrita. Está en Eclesiastés 7:9. De los necios, dice. Está en el seno de los necios. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a discutir con otra persona, caemos a ser necios también. Amén. Entonces, como líderes, hermano, porque aquí todos somos líderes. Amén. Aquí todos, usted es líder en su casa. Usted es líder en su casa. Cada uno es líder, hermano Merkin, es líder en su casa. Está liderando su familia. Dice que si usted no lidera bien su casa, entonces no va a ser buen líder en la iglesia. Amén. Eso dice la palabra. El que no tiene hijos dice, pues yo me salvo de eso. De ninguna manera. Porque también recuerde que yo le dije que para llegar a ser un buen líder tenemos que empezar con nuestras propias vidas. Amén. Entonces Pablo le decía a Tito y a Timoteo, le decía eso, que ellos se esforzaran para no hacer ganancias deshonestas, para no ser pleitistas, para no andar en problemado, dice, para que la gente no los señalara, no los criticara a ellos, para que ellos tuvieran autoridad cuando fueran a corregir al que estaba torcido. Aleluya. Pero es lamentable, hermano, cuando alguien quiere corregir y realmente puede llegar a ser avergonzado, dice la palabra. Lo leímos en la palabra, ¿verdad? Entonces es peligroso, hermano, que en vez de que nosotros corrijamos, vayamos a ser corregidos. Eso es vergonzoso, ¿verdad? Entonces para eso, hermano, nosotros tenemos que empezar a trabajar desde temprano. Podemos empezar a trabajar desde temprano. Y eso es lo que Pablo le decía a estos hombres, que se cuidaran de todo ello, de lo que ya leímos allí. Entonces, pero también Pablo, hermanos, en estas cartas, aparte de enseñar a estas personas a dirigir al pueblo de Dios, también habló sobre los tiempos de nosotros. Por ejemplo, hoy muchos pastores y muchos líderes están metiendo cosas inmundas dentro de la sana doctrina, como es la prosperidad. La prosperidad, hermanos, enseña que el hombre puede llegar a tener todas las riquezas posibles de este mundo. Eso es lo que enseña, porque si dice, si usted da, Dios le va a multiplicar, dice, siempre. Y eso, hermano, es una gran mentira, ¿verdad? Porque si alguien me engañó a mí, entonces yo tengo que engañar a otro para recuperar lo que me han quitado, y hasta más si es posible. Entonces, y eso es lo que enseña esto, la prosperidad, ¿verdad? Hacer ganancias deshonestas. Es lo que estaba diciendo, Pablo, que para estos tiempos iban a haber líderes que iban a hacer ganancias deshonestas del pueblo. Iban a poner leyes, iban a poner leyes injustas al pueblo de Dios. Todo con propósitos, hermanos, que a Dios no le agradan. Por eso yo le digo, nosotros como estamos acá reunidos, somos de diferentes países, pero podemos vivir en hermandad. Porque eso somos, familia. Eso somos nosotros. Así que la palabra de Dios, hermano, si nosotros la ignoramos, vamos a sufrir las consecuencias. Gloria a Dios. Déjeme ver aquí rápidamente. Gloria a Dios. Sí, me perdí por aquí. Bueno. Así que como le dije, hermanos, vamos a quedar hasta aquí. Porque tenemos como 3 meses, ¿verdad? Para las enseñanzas de esto. Así es de que yo puedo hablar más todavía de lo que es, pero todo a su tiempo. Porque Dios tiene que irnos dando, ¿verdad? Poco a poco. Así que lo que podemos llevar en mente esta noche, hermanos, es primeramente esforzarnos porque haya
fe en nosotros en Cristo Jesús. Amén. Segundo, hermanos, que haya gracia en nosotros, que haya amor, bondad, ser misericordiosos. Eso, tener paz en nuestros hogares, paz con nuestros hijos, paz en la iglesia. Eso es lo que tenemos que hacer en esta noche. Así es que yo quedo hasta aquí, hermano, porque realmente creo que el tiempo sí se nos avanzó. Así es de que gracias nuevamente. ¿No sirve eso? ¿No Hay sirve? que poner la batería, ¿va? No sé. Está bueno. Si quieren con los teléfonos. 20 para qué? Para 10. Para las 10. Sí. Bueno. Entonces yo ya entré por todos lados aquí. Así es de que, hermanos, pues nuevamente yo le doy gracias y como le digo, trabajemos todos juntos y va a ver que la mano de Dios